Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas. Viendo siempre la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. Necesitas 3 segundos. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say, well, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Tell them everything is gonna be alright. Well, hold on, come on. Everybody in the universe. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Alright. Love. Don't take no for an answer, no, no. Alright. Right here. Spread love. Everybody join together now. One voice, one heart. Love and unity. Everybody say. Well, hold on. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida, este es su programa Protón. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. En nuestra sección del Santoral vamos a hablar acerca de un santo del Antiguo Testamento, que francamente su historia es muy bonita, de mucho valor, de mucha entrega, de mucho coraje, pero que a lo mejor no es un personaje de los más conocidos, pero tiene algunos textos dentro de la Sagrada Escritura verdaderamente hermosos, alentadores, y yo creo que es de los personajes del Antiguo Testamento más importantes, pero pues que también es poco conocido. Por otro lado, dentro de nuestro tema principal del programa, vamos a platicar con el presidente encargado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ustedes sabrán, si siguen nuestros programas, que hace algunas semanas platicamos acerca del tema, pues, de los libros de texto gratuito. Y bueno, pues él nos platicaba algunas cuestiones, por ejemplo, bueno, que ahora son del dominio público,
la cuestión de que no hay un libro específico de matemáticas o pues errores muy claros, por ejemplo, como los de geografía, etcétera. Pero más allá de eso, todos también ya sabemos que aquí en México ha empezado ya el ciclo escolar, que este pasado lunes 28 inició el nuevo ciclo 2023-2024. Así es que la intención de platicar nuevamente con Israel es pues que nos platique en qué va todo este asunto y efectivamente, bueno, pues qué es lo que está ocurriendo ya ahora con el inicio del ciclo escolar. Porque bueno, toda esta polémica, toda esta cuestión de los libros de texto se hizo durante las vacaciones, ver qué iba a pasar, cómo se iban a organizar, si se podía frenar la distribución de los libros, etcétera. Pero ahora ya que empezó, ya que llevamos prácticamente una semana de este ciclo escolar, pues de qué va el asunto, ¿verdad? Algunos estados se opusieron y obtuvieron alguna suspensión judicial para que no se distribuyeran los libros. Algunos tomaron diferentes acciones y otros, bueno, pues los entregaron finalmente. Pero bueno, queremos saber específicamente a través de esta unión de padres cómo es que se sigue desarrollando el tema y bueno, pues cómo, cuáles serían no sus predicciones, sino sus proyecciones, pues a futuro dentro de unos meses o en cuanto pues ya tome más camino este año escolar. Así es de que bueno, pues estos son los temas que hemos preparado para ustedes. Creo que son muy interesantes y creo que sobre todo nos pueden dar una herramienta sobre cómo actuar en una situación concreta, ¿no? Que es la postura, las situaciones frente a un libro de texto que tiene no solo errores, sino también contenidos que son inadecuados para la edad de también los niños. Y bueno, pues también hay un proceso en el que no se capacitó tampoco adecuadamente pues a los profesores, ya que pues estos textos salieron así, de rápido, así pues como por generación espontánea, y la sociedad, los padres de familia, ni tampoco los profesores tuvieron la oportunidad de conocerlos previamente y, bueno, pues tener un amplio panorama respecto de estos textos. Entonces, bueno, pues estos son los temas. Normalmente ustedes saben que primero hablamos del tema del santoral. Normalmente, hoy por los horarios de nuestro entrevistado, vamos a poner primero nuestro tema principal y ya que una vez que terminemos su entrevista, pues pasamos a nuestro tema del santoral, que como les comentaba en un principio, pues es bastante interesante, yo creo que les va a gustar mucho. Entonces, bueno, ahora vamos a nuestra sorpresa musical para preparar ya perfectamente la entrevista y continuamos aquí en Proton, siempre positivo, nunca impositivo. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love.
our love, you know. It's our love. From I and I to everyone. Got love. Well, we got love, yeah. There's no need to cry, yeah. Got love. Well, we got love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. We the love generation. Yeah, 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 yeah. We the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Estamos de nueva cuenta aquí en su programa Proton, siempre positivo, nunca en positivo. Pues bien, tenemos ya en la línea a nuestro amigo Israel Sánchez Martínez, él es presidente encargado de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí a la orden. Gracias por el espacio. No, al contrario, pues muchísimas gracias. También gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, pues poníamos un pequeño contexto aquí a nuestro auditorio de que, bueno, pues ahora los libros de texto que tanta revuelo han causado en las últimas semanas, pues ya estamos en el nivel de que ya empezaron los cursos y de que para muchas escuelas, para millones de alumnos, pues ya son una realidad en su escuela, ya es una realidad en su banca, en su pupitre, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos estados que hicieron hasta lo imposible para que no se distribuyeran, otros lo hicieron, etcétera. ¿Cuál es el estatus ahorita, más o menos, en la República respecto de los libros de texto, ahora que ya empezó el ciclo escolar? Pues mira, fíjate que ha sido una semana, digamos, como comúnmente ha pasado en los ciclos escolares. La primera semana, 2 semanas incluso, para los niños que regresan 26 millones, según escuchaba. Uh-huh. En este ciclo escolar regresan 26 millones aproximadamente, toda la educación básica. Sí. Bueno, preescolar, primaria y secundaria son, digamos, la base de todos estos 26 millones. En este sentido, pues por lo regular las primeras 2 semanas son de adaptación, uh-huh. Niños que van pues empezando con este trabajo. Sin embargo, bueno, pues toda la parte que nosotros venimos informando desde el 25 de mayo con la suspensión definitiva, en donde los libros son ilegales. 2, el no tener planes y programas de estos libros que se entregaron, que siguen siendo ilegales. Uh-huh. El punto en donde unos días antes de entrar, literalmente, los maestros se vienen enterando que los modelos educativos de la denominada Nueva Escuela Mexicana se van a aplicar todos de una vez, en todos los grados, con uh-huh. los nuevos libros de texto, sí. sin tener planes y programas, y que se publicaron muy recientemente, pues ha dejado más dudas que certezas en el tema de la educación. Claro. Una parte fundamental de esto ha sido, pues bueno, que la planeación y todo esto que viene durante estas semanas, pues va a generar un problema, pues de adaptación, porque si bien es cierto para muchos maestros va a ser algo nuevo, para los niños sí van a resentir el cambio en el modelo educativo, cuando debe haber sido de manera progresiva. Y pues bueno, no le va a abonar ya veíamos nosotros varios riesgos, entre ellos, pues bueno, el no cumplir con la legalidad es uno, pero segundo, la improvisación que se ha generado en este tema, ¿no? Entonces, sí ha sido muy importante darle
Yo creo que va a haber un espacio y todavía más adelante hemos encontrado ya en por lo menos, bueno, ya sabemos que en 3 estados, incluyendo el Estado de México, no se van a repartir libros de texto en 3 estados, producto de la controversia constitucional y de los amparos. También en Aguascalientes, son 4 estados que ya tienen este sentido de los amparos. Sí. Y luego, en el resto de los estados, los maestros, o ha habido un cerco de información porque dicen que no se les ha sido notificado el que exista un amparo. Bueno, eso no quita que los libros sean ilegales y que los maestros van a tener que, desgraciadamente, pues tener doble trabajo, porque hay libros que simplemente no conocen, no entienden, no hay una estructura, los padres de familia están preocupados, en el sentido de que, como ya lo hemos determinado, como ya lo han determinado expertos en el medio educativo, pues dicen que la verdad es que estos libros no le van a abonar nada a la educación que el niño debe de recibir conforme a los planes y programas, a la rectoría y a los principios educativos de la Ley General de Educación. Entonces, todos estos problemas a los que se van a ir enfrentando, pues no se han vivido en esta primera semana, porque en algunos casos ya se entregaron, pero todavía no les dicen a los niños, a los padres de familia cómo se van a trabajar. Claro. Entonces ya hay muchísimos padres de familia. Nosotros ya ahorita tenido conocimiento de alrededor de 2,600 amparos a nivel nacional, donde los padres de familia no están de acuerdo con lo que se está implementando. Y bueno, pues nosotros al momento de dar a conocer que los libros son ilegales, pues bueno, cada padre de familia, grupos de padres de familia, comunidades educativas de padres de familia, pues podrán ya actuar de manera conducente con referencia a que se entreguen libros legales y que estén conforme a planes y programas. Entonces, pues como vamos ahorita, esta primera semana ha sido de mucha incertidumbre, entre una secuencia de información, porque mientras unos gobiernos dijeron que no iban a entregar, a la mera hora y unos días dicen que siempre sí. En fin, o sea, ha sido más un caos de información. Sí, claro. Los libros están llegando, no se entregaron completos, en algunos lados sí llegó, en otros no, en unos sí lo están aplicando, en otros hay presión de los padres de familia, que es una preocupación legítima de los padres de familia, porque ellos mismos, al ver el contenido en comparación con el anterior, pues la verdad es que sí deja muchas dudas, y la incertidumbre y el temor que tienen los padres de familia, fundamentado en las referencias que tienen, ¿no? O sea, un padre de familia que ve que su hijo ya no va a recibir la educación de un ciclo a otro, pues impacta, y los maestros, al no tener la claridad, porque se les dijo todo tarde, porque no hubo la planeación debida, pues generó todo este proceso. Sí, fíjate que, bueno, me comentas una cosa que es muy, muy importante, inclusive yo, pues más o menos tratando de ir siguiendo la cuestión, sí o sea, también yo tenía dudas, porque sí efectivamente había estados que, como bien mencionas, decían, no los vamos a entregar, y después sí los vamos a entregar, pero los vamos a entregar con un cuadernillo, y otros que no sé qué, pero pues queremos también cumplir la ley y por eso los vamos a aplicar, etcétera. Entonces, efectivamente es un verdadero deschongue. O sea, yo personalmente los únicos que tenía en cuenta creo que era Durango y Chihuahua, los que definitivamente con base en una resolución no los iban a entregar, pero sí efectivamente ha sido como de chile mole y de manteca, y la verdad es de que no le queda claro a la gente. Digo, si yo, que trato de seguir las noticias, no me queda claro, pues ya me imagino un pobre padre de familia que además de todo tiene que trabajar, tiene que estar pendiente de muchas cosas, y ahora también esto, ¿no? Sí, fíjate que la principal preocupación es, te digo, de lo que hemos venido informando, es el libro es ilegal, dos, no cumplió con el requerimiento de ley, y además los planes y programas no estaban en el momento de su impresión y distribución. Entonces, exacto. La verdad es que toda esta improvisación y toda esta serie de elementos por no cumplir con la normatividad, pues le generó a las propias secretarías. Sí, son estas prisas que uno no termina de comprender, ¿no? Y lejos de... A ver, permíteme, es que aquí una llamada de spam, luego me llaman y... Sí, es eso. No sé.
Ok, ya. Sí, te digo que efectivamente hay algunas cuestiones que llaman mucho la atención de estas prisas, ¿no? Porque, por ejemplo, que mencionas que los paquetes de libros están incompletos, efectivamente también en los noticieros habían informado situación, y creo que, por ejemplo, también los libros de secundaria también brillan por su ausencia, o sea, tienen tantas ganas pues de que ya estén y ni siquiera están. Sí, así es, o sea, la verdad es que, bueno, ya desde que fueron publicados, ya muchos padres de familia tienen conocimiento de estas herramientas, tienen conocimiento ya de los libros, tienen manera ya de poder acceder a ellos, por lo menos de manera ya pública, y bueno, pues ya se pudieron dar una idea, por eso la inconformidad, por eso han llegado preocupados, y bueno, han tomado acciones como en Zacatecas, en donde en una escuela pública un grupo de padres de familia recicló los libros del año pasado y ya se los entregaron a la autoridad. Hay escuelas que ya notificaron que iban a utilizar los libros de texto del ciclo anterior. Hay padres de familia que ya entregaron su carta de derechos, donde van a solicitar el apoyo para que los libros anteriores sean los que necesitan, sean los de los padres de familia, para poder pues iniciar una educación, pues por lo menos con las bases, ¿no? Esa es la parte principal. Entonces, hasta ahí vamos, mi estimado. Muy bien. Jorge. Y te quería hacer otra pregunta también de lo que estuviste comentando. Me llama mucho la atención que, bueno, durante el tiempo de vacaciones y durante el tiempo que la gente no podía conocer el contenido abiertamente, pues eran las asociaciones o eran los gobiernos estatales, etcétera, los que imponían o buscaban los amparos o las acciones de inconstitucionalidad, etcétera. Pero me llama mucho la atención esto que comentas. Ahora ya que están, digamos, son del dominio público, son los padres, ¿verdad?, los que empiezan a presentar, digamos, de manera familiar, de manera individual, estos amparos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, esto se está haciendo ya de manera individual. Nosotros se nos han acercado algunos despachos y se han acercado con nosotros algunos abogados interesados en el tema. Y pues bueno, de alguna manera los padres de familia han también estado conectados con ellos. Y en eso estamos nosotros ahí fortaleciendo este trabajo. No, pues la verdad es que mis respetos, Israel, qué bueno que apoyen a la educación, que apoyen a las familias, porque mira, ahorita que estamos platicando, etcétera, yo creo que independientemente de los errores o independientemente de las cuestiones que son más agresivas para el nivel de desarrollo de los niños, digo, pues contenidos muy fuertes de ideología de género, digamos, para niños muy chiquititos, pues, se me hace demasiado. Creo que también se perdió una oportunidad muy grande. Si van a cambiar los libros, los textos, etcétera, pues se perdió una oportunidad para avanzar en este rezago que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, si ya vas a cambiar, o sea, si ya vas a modificar las cosas, si vas a meter ahí un terremoto en la educación, oye, pues aprovéchalo para resarcir estos 2 años, este año y medio, que los niños se estancaron literalmente, ¿no? Y creo que es una oportunidad, pues, tristemente perdida, ¿no? Sí. No, pues bueno, pues así como todo instrumento es mejorable, yo creo que en este sentido, por eso hay una normatividad que hay que cumplir. Y te digo, pues la reacción que hemos visto, y nosotros se lo intentamos dar a la Secretaría en un diálogo que no lo hemos tenido hasta la fecha, pues nosotros estamos en el entendido de que, pues como dices, la educación no les interesa, se desaprovechó la oportunidad, y pues lo que estamos buscando en ese sentido, pues es darles certezas a que la educación de nuestros hijos sí tenga la claridad de que es mejor, y que, como dices, lo que dejó la pandemia, pues no por lo menos se recupere ese rezago educativo que los expertos mencionan. Va a ser de por lo menos de 3 a 5 años. Híjole. Y estos libros no resuelven esta situación. Vaya, pues qué cosa. Oye, pues ahora te quería preguntar, bueno, dices que en esta semana pues fue mucha incertidumbre, etcétera. De hecho, todavía muchos textos no llegan, etcétera.
También nos comentas que 2 semanitas normalmente son lo que más o menos se adapta el grupo, empieza a haber un trabajo ya regular, normal dentro del aula. Entonces, ¿tú qué le recomendarías, tú qué le dirías a los padres de familia, a la mamá, al papá, ya que está encarrilado este ciclo escolar y hay muchos estados que sí repartieron sin ninguna cuestión, sin ningún cuestionamiento estos libros? ¿Tú qué le recomendarías a los papás que sus hijos ya tienen ese libro y ya esos libros los van a trabajar en su aula, en su escuela? ¿Qué recomendación le das a ese padre, a esa madre de familia? Pues mira, yo más bien, fíjate que aunado a esto, a partir del 25 de mayo nos dimos a la tarea de concretar algunas alianzas y algunas iniciativas que hemos venido, canalizando y juntando. Uh-huh. Producto de ello es fíjate que la Coparmex, junto con otras organizaciones, se formó una alianza denominada Colectivo por la Educación. Uh-huh. Y de ahí nació, por ahí ya te mandé el dato, se llama Niños que sí aprendan, sin la ñ obviamente, .mx, o sea, es niños que sí aprendan .mx, okay. Y que es una iniciativa en donde diversas organizaciones, desde maestros, especialistas en el tema educativo, nosotros y la propia Coparmex estaremos implementando ahí algunas herramientas y algunas estrategias que se van a poder canalizar y conocer diversas aplicaciones, productos, servicios educativos, en donde la verdad podemos dar ahí van a encontrarse recursos interesantes, recursos legales, uh-huh, que tengan que ver con material que les sirva al niño, ¿no? Eso ha sido un gran esfuerzo. La verdad es que le agradecemos, y ahorita aprovecho tu medio para decirle a la Coparmex muchas gracias que se hayan sumado, porque pues es algo que también interesa al sector productivo, tener gente que tenga la capacidad de sus conocimientos y desarrollarse profesionalmente, pues también es una parte importante del ser humano. Y otra alianza que hemos tenido muy interesante es con la Alianza de Maestros. Uh-huh. A través de esta organización se están generando unos recursos tanto para escuelas como para maestros, como para padres de familia. Son unos materiales. Uh-huh. Yo quiero comentar lo que es el producto de más de 22,000 maestros que han decidido sumarse a nivel nacional, con aportar recursos, a este capital intelectual, y que eso ayuda mucho porque a un padre de familia que lo agarran con libros ilegales y libros que a la larga no van a ayudar a nuestros hijos, uh-huh, pues nosotros les agradecemos, porque por lo menos es un paliativo, son complementos. Fue lo que en su momento, por ejemplo, algunas instituciones, algunos gobiernos intentaron ofrecer, pero a la mera hora, pues bueno, simplemente no se dio. Desconozco las razones de estos cambios de opinión, uh-huh, pero que la verdad es que los libros de alguna manera es una herramienta, y eso lo sabemos muy bien, pero si no es una herramienta que no está hecha con las mejores calidades, si no está hecha con las condiciones que requiere el país, pues necesitamos seguir buscando. Nosotros como padres de familia buscamos esta articulación, y con la Alianza de Maestros, a través de la Unión de Padres de Familia, con la Coparmex, y así han estado naciendo diversas iniciativas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de una gran iniciativa ciudadana en Baja California, que es COPACE, uh-huh, que es un consejo donde empresarios y maestros apoyan con diversas herramientas digitales, con diversas herramientas técnicas, para que los alumnos puedan tener una educación, y esto es desde la sociedad civil. Entonces, pues todas las manifestaciones que podamos tener, todo lo que nos puedan acercar para los padres de familia va a ser bienvenidos. Ahí está la página, en la página de la Unión, donde pueden acercarnos lo que ustedes consideren importante, lo que ha servido para nuestros hijos. Siempre es importante. Afortunadamente podemos tener acceso relativamente, no tan fácil, pero relativamente sí accesible a los recursos tecnológicos. Entonces creo que puede ser una buena herramienta, y bueno, lo que se contacten con nosotros de manera directa, podemos irles canalizando algunas solicitudes.
y algunos instrumentos que se van a ir dando, porque ya muchos maestros, previendo esta situación, han donado tiempo, han donado recursos propios, han donado herramientas didácticas que han desarrollado a lo largo de los años y la ponen a disposición del público en general. Es algo que no cuesta, pero bueno, vamos a seguir nosotros insistiendo, porque estos libros son ilegales, les guste o no. Fíjate que ya con eso cerraría yo por mi parte. Fíjate que siempre a grandes situaciones, a grandes, pues a veces desastres naturales, a grandes, pues terremotos sociales, surgen ese tipo de alianzas, ¿no? O sea, lo vemos con los terremotos, con los huracanes, cómo la gente naturalmente se va uniendo para salir adelante. Y ahorita esta es una cuestión pues diferente, una cuestión que también ha movido mucho a la sociedad, y fíjate cómo también se reúnen recursos, se reúnen expertos, se reúnen maestros, padres, también en estas alianzas para salir adelante, ¿no? Sí, así es. Fíjate que creo que, como bien dices, yo te quiero exponer un caso no tan lejos, que fue la pandemia. Sí. Nosotros también tratamos de tocar la puerta con las autoridades y no nos hicieron caso para saber. Inmediatamente implementamos un programa que le llamamos Regreso Seguro, que es un programa donde médicos, padres de familia, maestros, tanto del sector público como del sector privado, generamos un protocolo que permitió que de 9 de cada 10 niños que lo implementaron y sus familias lograron un regreso sin rebotes, sin recontagios, sin cerrar escuelas. Entonces esto nos permitió saber que como sociedad tenemos que sacar las cosas adelante. Sabemos que no todo es el gobierno, pese a las fallas en esta administración y pese a la ilegalidad que está pesando en ese sentido ahorita. El tema no solamente de los libros de texto, es la punta del iceberg de toda la ilegalidad en el tema educativo que se ha presentado en los últimos 2 años. Ha generado que un despertar en los padres de familia. Yo los sigo invitando a los padres de familia a que se acerquen con nosotros, se acerquen con otros padres de familia, planteen sus inquietudes con las autoridades educativas, que se acerquen y a un diálogo y que esta preocupación sea sin ningún otro tinte más que el de buscar que los niños realmente tengan una mejora educativa. Eso es lo que nos mueve a los padres de familia. No tenemos otro cauce ni otro móvil, ni político, ni social, ni ser protagonistas de nada, ni legal. O sea, nosotros lo que nos mueve es, tenemos que hacer las cosas bien, para eso hay un procedimiento legal, se tiene que cumplir. Nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos que las cosas mal hechas por la parte ilegal es bueno. No, eso no cabe en un padre de familia. Cuando nosotros buscamos un principio de orden, lo buscamos desde casa y obviamente buscamos que esté desde la escuela. Entonces, yo no creo que haya ninguna escuela, ningún maestro que quiera fomentar esto. Y también le agradecemos mucho a estos maestros que desde el primer día de clase pues han estado dando todo de sí para que el niño, y eso les agradecemos mucho, porque los maestros siempre debemos, así como los padres de familia, pensamos en el bien superior que es el del niño, y seguiremos adelante ahí de la mano con la sociedad. Perfecto, Israel. Bueno, pues te agradezco mucho. Sé que tienes en unos momentos otra entrevista, entonces ya te dejamos ir. Te agradecemos mucho y esperemos que pues los padres de familia, lejos de preocupaciones, más bien tengan esta ocupación de revisar los libros, de verlos con sus hijos, de platicarlos y pues también de ejercer su derecho como ciudadano pues a exigir materiales de calidad a las autoridades educativas. Así es. Sí, pues muchas gracias, Jorge. Creo que estos espacios a nosotros nos ayudan mucho para comunicar a la ciudadanía, comunicar a lo que está pasando. Nosotros seguimos en la lucha, seguimos tocando las puertas con las autoridades, seguiremos por ahí y tengan confianza los padres de familia que en este sentido vamos a seguir a fortalecer estas acciones por tener libros legales y libros que sí cumplan con la exigencia de mejorar la educación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Israel. A ti, Jorge, muchas gracias. Saludos a todos. Muy buenas tardes, gracias.
Bueno, pues ahí tenemos a Israel Sánchez Martínez, pues él es presidente encargado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y bueno, pues efectivamente un tema interesante, un tema que ha sido pues difícil, hay un poquito escabroso, pero bueno, pues efectivamente cuando hay situaciones complejas, situaciones límite, pues también la sociedad puede articularse y generar salidas importantes de diálogo, de solución, de propuesta, y yo creo que eso es algo muy bonito, eso es algo muy importante y que lo hemos visto en otros momentos, pues quizás un poquito más críticos, como los desastres naturales o la propia pandemia, como la sociedad pues trata de extender la mano pues ante problemas pues muy difíciles, ¿no? Bueno, pues esta fue nuestra entrevista del día de hoy, y antes de pasar al santoral, no quería entretener de más a Israel, pero yo no es la primera vez que la digo en este espacio, pero hay una idea que a mí me parece sensacional, no sé si a los demás, pero a mí me parece una idea sensacional. Cuando estaba toda esta cuestión de la aprenda en casa y pues la dificultad que tenían los niños para poder aprender a través de la televisión, por muchas razones, porque pues los horarios no estaban concatenados, porque te pasaban un programa de un grado y de una materia, y el siguiente era otro grado y otra materia, y a veces pues la casa había un televisor, y había 2 o 3 niños en la casa, entonces se volvía algo muy complicado realmente. Y bueno, sin denostar que a lo mejor sí tenía utilidad en alguna cierta medida, a mí se me ocurría que hubiera sido quizás más productivo, quizás más provechoso, no digo que al 100%, pero yo creo que era una idea muy valiosa que los niños se pusieran a leer los libros clásicos, o sea, que los libros pudieran leer Tom Sawyer, pudieran leer Moby Dick, pudieran leer cualquier libro que pudieran comprender para su edad, y eso de verdad que les hubiera abierto la mente a espacios inimaginables. O sea, puedes leer a Julio Verne, o sea, imagínate un niño de 5 años, bueno, todavía no aprenden a leer, pon tú de 7, 8 años, leyendo pues cosas como 20,000 leguas de viaje submarino, el viaje a la luna, las aventuras de Huckleberry Finn, o libros pues de literatura mexicana como Pensativa, como, no sé, hasta otros más raros, ¿no? Como El Llano en Llamas, etcétera, Pedro Páramo, digo ya cada uno adecuado más o menos a su propiedad, ¿no? Pero yo creo que eso nos hubiera ayudado mucho, porque no es tanto el hecho de que, digo, viendo el contexto de la pandemia, ¿no? Que a lo mejor se te atoraron las fracciones y la verdad no tienes a quién preguntarle porque el maestro está en la tele, ¿no? Pero yo creo que el poder ir abriendo esas cuestiones era muy valioso, pero al final, bueno, pues la pandemia ha dejado de ser lo que fue muy al principio. Todavía hay que cuidarnos, hay que usar el tapabocas, como aquí ven que lo traigo, pero al final los libros no se han ido, los libros están ahí, y siempre un buen lector, una buena lectura, pues siempre te va a ayudar. Por ejemplo, un libro, bueno, una serie de libros para mí fantásticos son El Señor de los Anillos, un poquito farragosos, ¿no? Te describe el árbol y la hoja y cómo olía el viento, etcétera, pero al final, pues imagínate, un libro de esa naturaleza se convierte en una película que también es maravillosa, y todo con base en ¿qué? En un texto, ¿no? En un libro, y ya ves una película muy bien hecha, etcétera, pero al final una de las grandes riquezas de los libros es que cuando los estás leyendo nadie se lo imagina igual. Entonces ahí tu mente está, ahí tu ardillita dando vueltas, y a cada quien le rueda diferente. Entonces pues es un despertar de la propia creatividad, de la imaginación, etcétera. Y aunque no sirviera para nada más que para fomentar la creatividad, pues una persona sin creatividad, un pueblo sin creatividad,
pues nunca hubiera llegado a la luna, nunca hubiera llegado más allá de 2 cuadras, ¿no? Nadie se hubiera aventado a cruzar el océano, nadie hubiera imaginado que la Tierra es redonda y no plana, nadie hubiera pensado que son fuerzas gravitacionales lo que mantiene a los planetas y no una tortuga, ¿no? O no el Atlas que está cargando la Tierra, ¿no? Y bueno, pues sin embargo hubo alguien que pensó distinto, lo puso en práctica y ahora descubrimos pues tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí nuestro pequeño comentario y bueno, pues ahora sí ya vamos a nuestra sección del Santoral, porque si no se nos va a acabar el programa. Entonces vamos a nuestra sección de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Bueno, pues ahora ya estamos aquí en nuestra sección del Santoral. Yo espero que pues les guste mucho. Yo les comentaba que es uno de los, pues no propiamente héroes, pero sí es uno de los personajes de los santos del Antiguo Testamento más importantes, pero quizás no es tan conocido. ¿Y a quién me refiero? Bueno, pues nos referimos a Josué. Nos referimos a este que fue el continuador de la obra de Moisés. Efectivamente, todos conocemos la figura, pues, de Moisés, pues, gran profeta que, pues, todos vamos conociendo un poquito su historia previa a su labor, pues, cuando fue adoptado por la hija del faraón. Ahí tenemos varias películas noveladas, por supuesto, pero pues que nos van relatando un poquito la historia de Moisés, ¿no? El Príncipe de Egipto, una película, caricaturas, o los 10 mandamientos que siempre nos la pasan en la época de Semana Santa, etcétera. Pero, bueno, efectivamente, Moisés, pues es el profeta del Señor, libera a los hijos de Israel de la opresión en Egipto. Conocemos la historia de la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Que pues Dios separa el Mar Rojo para que puedan cruzar, llegan del otro lado y los egipcios que los iban persiguiendo pues quedan ahí atrapados en el mar, etcétera. Después todos sabemos también que los israelitas estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años porque pues tuvieron desconfianza de las promesas de Dios, etcétera, y entonces pues tuvieron que estar 40 años en el desierto. Pero efectivamente, ya que estaban a punto de llegar a la tierra prometida, por alguna cuestión Moisés no pudo entrar y bueno, pues así le dijo el Señor, ¿no? Vas a poder ver la tierra prometida, pero no vas a poder entrar. Y bueno, pues ni modo, así le tuvo que pasar a Moisés. Pero la persona elegida por Dios para entrar ya con todo el pueblo, de hecho una nueva generación, porque después de 40 años en el desierto, pues todos los que salieron básicamente se murieron, los menores de 20 años sí la libraron, pero los mayores de 20 todos terminaron en el desierto. El que tuvo la misión grande de meter al pueblo a la tierra prometida y enfrentar a los pueblos que la ocupaban y aventarse las batallas y los cocolazos y seguir luchando con un pueblo así medio rebelde, fue Josué. Y precisamente hoy es el día de Santo Josué. Todos los que eran santos, alguna vez leí, todos los que eran santos en el Antiguo Testamento también los considera santos la Iglesia Católica. Entonces, el día de hoy es el día de San Josué. ¿Y por qué les digo que esta historia es muy bonita? Bueno, porque cuando él ya queda al frente del pueblo de Israel, pues se encuentra pues un poquito como Moisés, ¿no? Cuando le dice libera al pueblo, y dice, bueno, pero yo quién soy para liberar a un pueblo, ¿no? En este caso Josué, pues así, yo quién soy para ahora hacerme cargo de todos estos y meterlos allá y correr a todos los que la ocupan, y es un verdadero problema. Pero una de las frases, que personalmente he leído en la Biblia y que más impacto me ha causado son precisamente unas palabras de Dios a Moisés. Y es
que lo invita a no tener miedo, le invita a no tengas miedo ni te acobardes, así le dice, porque yo, Yahvé tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas, así como con Moisés estaré contigo. Y bueno, pues le dice que no se aparte del libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, y tendrá éxito en todas sus empresas, etcétera. Le dice, ánimo, no tengas miedo ni te acobardes, ¿no? Y yo creo pues que esa finalmente es una invitación a Josué en ese momento que se enfrentaba a una empresa inmensa para sus propias fuerzas, imposible para sus propias fuerzas en definitiva, ¿no? Pero como queda en la palabra de Dios, como queda en las Escrituras, pues es una invitación para cada uno, ¿no? Entonces, así como hoy lo estás escuchando, o en la repetición, o en la grabación, o a lo mejor lo escuchas 3 años después, ahí perdido en Spreaker o en alguna otra plataforma, pues si hoy lo escuchas, o mañana, o el día que sea, escuchas estas palabras de no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas, igual que con Moisés estaré contigo, pues también te las está diciendo a ti, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tu situación ahora, pues puede ser la que gustes y mandes, a lo mejor es muy favorable, a lo mejor no lo es tanto, a lo mejor de plano es un poco difícil o de verdad muy complicada, pero pues estas palabras se las dice Dios a Josué, pero al final pues nos lo dice a todos y cada uno de nosotros, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, y así como con Moisés estaré contigo, ¿no? Así es de que, bueno, pues él ejecuta esa entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Se tienen que aventar muchos cocolazos con los distintos pueblos que ocupaban ese espacio, pero confiado en la promesa de Dios de que esa tierra es para ellos, pues él introduce al pueblo. Y tiene muchos subidas y bajadas. La verdad es que el pueblo era difícil, era medio rejego, como dice ahí también el texto, la escritura, de dura cerviz, ¿no? O sea, cabezones, pero pues al final todo es posible pues con la ayuda de Dios, y efectivamente Josué puede cumplir pues la misión que Dios le da, obviamente con su ayuda, y pues cumple con la misión que le da de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y ser este continuador de la obra de Moisés. Y de hecho, durante vida de Moisés era como su asistente, era como su mano derecha, y después, bueno, pues él tiene que hacerse cargo pues de este pueblo que salió de Egipto para llevarlo a asentarse en la tierra prometida. Bueno, pues ya podríamos hablar bastante más, pero ya es poquito el tiempo que nos queda. Y bueno, pues como siempre digo, o no siempre, pero muchas veces, el tiempo es un tirano, y este tirano pues ya está llegando a expirar con nuestro tiempo. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su atención, le agradecemos mucho a Israel que nos haya concedido esta entrevista. Y si Dios, la Virgen y San José nos acompañan, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca en positivo. Gracias. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca en positivo.